Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Amén. Es un privilegio el poderme dirigir hacia cada uno de ustedes y el que los hermanos y principalmente el Señor me haya concedido este privilegio de predicar su palabra. Y me siento muy grato y bastante nervioso todavía. Quiero, hermanos, que se pongan de pie y abran sus Biblias. En Santiago, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengamos, digamos un amén todos. Amén. Amén. Okay. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice de esta manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, venimos todos en palabra de oración. Gracias, Señor, por tu misericordia, por darnos un día más de vida. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando este culto y seas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Toma posesión de mí, Señor, tal cual todo alfarero tiene derecho sobre el vaso de barro, Señor. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. No sean mis pensamientos ni mi labio hablando, Señor, sino seas tú hablando, Señor. Que yo deje de funcionar en este momento, Señor, y seas tú tomándome, Señor. Apodérate de mí, Padre Santo. Que la palabra tuya, Señor, penetre hasta lo más profundo del corazón como toda espada de doble filo. Sea, Señor, tú bendiciéndonos abundantemente en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y bendice a mi hermano pastor y bendice a cada uno de nosotros, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si bien nos acordamos, el tema para hoy es el 12D, ¿no? 12B. Ok. Decía la palabra, si pidiéramos sabiduría al Señor, nos lo dará sin ningún reproche, dicen, ¿no? Quisiera comenzar en este momento. Yo creo que estamos ocupados buscando nuestro tema. ¿Estamos listos? 12B, ¿no? 12B. 12B. Ok, quisiera que dejemos un ratito este documento. Y esto es algo que se me ocurrió. Dice, quisiera preguntar cuántos leyeron Eclesiastés 4. No me corresponde preguntarles, pero y no voy a pasar a nadie, sino solo es una pregunta que... ¿Podrían alzar sus manos, por favor? ¿Quiénes leyeron Eclesiastés 4? Ok, siempre hay unos hermanos. Ok, traigo también un texto bíblico. Todavía no voy a tomarme unos 10 minutillos antes de que pasemos al tema. Traigo un texto bíblico que me sirvió bastante en mi vida. Luego del texto bíblico, quisiera comentarles algo que me dio una gran lección, y espero que al contárselas a ustedes también les sirva de una gran lección. A mí me fue una gran lección y es para mí, no será muy grato para mí, porque muchos tal vez se reirán o dirán, ¿y este hermano qué le pasa? No está predicando y hace eso. Pero esta palabra que dice en Hebreos, es el texto bíblico que traigo. Es Hebreos, si pueden buscarlo, Hebreos 4:12. Supongo que varios hermanos ya lo tendrán de memoria. Y dice de esta manera: porque la palabra de Dios es vida y eficaz, dice,
más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Esta última parte es la que más me tocó, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No? Una vez más se los digo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una gran lección de vida. Yo quise buscarme este texto porque sí me sirvió para mí después de la lección que aprendí hace días. Y quisiera pedirle también a los hermanos que traen su texto bíblico que lo reflejan también en su vida. No solo el abrir la Biblia y este es el texto, ¿no? Sino también que lo reflejen en su vida y que creen que va a ayudar al hermano para que sí podamos corregirnos unos con otros y podamos caminar siempre con el Señor, ¿no? Sin cometer errores, corrigiéndonos unos en otros. En un tiempo, ¿no? A mí me dieron el privilegio de predicar. El cual, yo le pedí al Señor que predicaba, ¿no? Y en uno de esos días, tuve un sueño y consistía en que yo estaba en un templo, el templo era blanco, en el cual hermano César estaba predicando. Creo que solo yo era el auditor, el que estaba escuchando la palabra del Señor. Entonces cuando una voz me decía Salmo 22, la oí bien clara y me decía Salmo 22. Entonces está bien, yo acepté que era un tema para mí, que era, lo que no sabía era si es predicar o era un texto bíblico que yo debería traer, ¿no? Pero en el mismo sueño, o sea, el día en que me tocaba, me tocaba predicar o decir el texto, yo me quedé a la puerta del templo, ¿no? Y yo me dije en mi corazón, yo me decía, va a pasar mucho tiempo todavía, necesito ir a la tienda. Todavía va a pasar la oración, las alabanzas, y va a pasar hermano César antes de que me toque a mí, así que voy a ir a la tienda, ¿no? Decidí ir a la tienda, y cuando regresé, ya hermano César estaba dando por concluido el servicio, ya no pasé. Y así fue donde terminó el sueño, me desperté y yo apunté cuál era el texto bíblico, y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué no lo hice, no? Entonces lo apunté, acudí con un hermano y me dijo, yo no le conté realmente que era yo quien soñó. Yo le dije, hubo alguien que lo soñó. Entonces yo le pregunté, no, dile a tu compañero que ponga más énfasis en la palabra del Señor. Dice, que cumpla con lo que tiene que hacer, me dijo. Que no lo tome solo como un juego, sino que lo siga a pie de la letra, ¿no? Que cumpla con lo que tiene que hacer. Bueno, vengo entonces, en un día, alguien me ofendió fuertemente. Es un hermano de la iglesia, pero como me tocaba a mí predicar, entonces el diablo rápidamente actuó y nació en mi corazón. Dije, como a mí me toca predicar, voy a hablar de este hermano, me voy a dirigir al pueblo, pero de este hermano me voy a hablar porque él está haciendo tal cosa, dije yo. No era del Señor, era del diablo, ¿no? Con esto puedo decir que cada vez que a usted, hermano, pasa haciendo su texto bíblico, o ministra la alabanza, dirige el culto o predica, el diablo rápidamente le va a meter pensamientos negativos. Entonces yo pensé, y hubieron 3 hermanos que predicaron la palabra del Señor. Antes de que yo pasara a predicar, hubo el hermano Adán, el cual predicaba sobre los fariseos, y uno decía, hay de vosotros fariseos hipócritas, dice, ¿no? Donde dice ese listado fue en un ayuno, y decía en la Biblia, hay de ustedes fariseos hipócritas que cierran las ventanas de los cielos, que no entran ustedes ni dejan entrar, decía. Predicó bastante el hermano. Y eso me decía a mí, o sea, tú tienes que hacer lo que debes de hacer, saca eso de tu corazón, ¿no? Yo pensaba eso, pero aún así no lo hacía, yo seguía con ese pensamiento de seguir. Yo hice mi tema dirigido hacia el hermano, pero, o sea, hablando, ¿no?
en una prédica. En otra ocasión habló hermano César, fue un miércoles, yo no vine, pero estuve viendo en Ustream. Entonces el hermano César tocaba el tema de la valentía, creo. Estaba hablando de Goliat y David, el rey David. Entonces también me decía la palabra, no, deja de hacer eso, no hagas eso. Pero yo no hacía caso. Salía o terminando de escuchar la palabra, yo tenía todavía esa basura en el corazón, podríamos llamarle de esa manera. Pero bien, vino la tercera vez la palabra del Señor. Fue la última vez y predicó un hermano, el cual el hermano sí me despertó, ¿no? Y decía, hay muchos hermanos que usan el púlpito o usan el momento, el tiempo de predicar solamente para desquitarse de otros, decían. Y yo estaba sentado aquí y yo dije, sentí como un cubetazo de agua, ¿no?, sobre mí. Yo dije, me pregunté a mí mismo, Elder, ¿qué estás haciendo? Elder, ¿qué estás haciendo? ¿No? Si la palabra de Dios no es un juego. Entonces yo decía, este texto, que 2 veces se lo leí, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra del Señor te advierte. Una vez le estamos poniendo atención, escuchamos a quien está predicando. A veces estamos ahí pensando, tal vez en el Facebook o qué sé yo, ¿no? Pero si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que sí, realmente el Señor nos habla. Tal vez hoy día no, tal vez mañana sí. Porque realmente el Señor sabe qué es lo que pasa realmente en nuestras vidas. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me nació eso, porque sí me ofendió bastante y me dolió. En ese momento no dije nada, pero rápidamente nació en mí esa cosa, ¿no? No fue bueno. Pero lo que sí doy gracias al Señor es que antes de que yo predicara, sí me corrigió el Señor. Yo cuando estaba sentado dije, perdóname, Señor, no es justo lo que voy a hacer, ¿no? Y esto, como les decía, esto no es muy grato para mí, pero con que usted aprenda también esta lección, pues se la digo, para que pongamos más énfasis en la palabra del Señor y que no tomemos nuestro texto bíblico, nuestro privilegio de alabanza o dirigir el culto o predicar solo como un juego. Esto es serio. Yo preguntaba en la célula a los hermanos y decía, ¿cuántos tamaños de Jesús hay? ¿Será que el pequeño está con nosotros en la célula y el grande está en la iglesia? Porque parece que nos gozamos más en la iglesia y en la célula, porque parece que solo tomamos como costumbre, ¿no? Parece que fuera así, parece que tomamos en cuenta pequeño y el grande sí le merece más nos deleitamos, ¿no? Le cantamos más fuerte, ¿no? ¿No? Entonces, gracias al Señor sí me corrigió. Hasta la tercera vez obedecí. Pero gracias al Señor. Y con esto de que ya no hice o fui a la tienda, puede ser que esto sea, ¿no? Que ya puede ser que ya no hice la prédica tal cual era o tal cual quería el Señor. Pero como les decía, sí es una gran lección para mí. No es muy grato contárselos, pero sí, el Señor habla de diferentes maneras. Muchas veces le pedimos, Señor, háblame en mis sueños, dame una señal. Pero en realidad el Señor habla en su palabra, ¿no? Habla en su palabra, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que el Señor venga a mis sueños o verla, sino que escuchemos la palabra y que vengamos siempre. Eso basta. Entonces, Dios habla ciertamente. Este es mi texto bíblico, lo enfoqué bastante en mi vida y vuelvo a repetírselos. Fue una gran lección para mí. Gran lección para mí. Espero en Dios nunca olvidarme de esta gran lección y me siga el Señor corrigiendo día con día hasta que yo sea lo que el Señor guste. Mis 10 minutos se convirtieron en 15, pero ahora sí vamos a tocar nuestro tema para el día de hoy, que es el 12b. Y dice como título, ¿hacia dónde miro? ¿No?
¿Hacia dónde miro? ¿Dónde está enfocada mi vista? Yo le cambié hacia dónde miro por ¿cuál es mi meta? Hacia dónde miro parece que no mucho le da énfasis a los tres subtemas que vienen, o a los 3 temas que vienen después. Entonces le puse, ¿cuál es mi meta? Si le preguntara yo a usted, hermano, ¿cuál es su meta de su vida? No la secular, sino la principal en la que estamos ahorita. ¿Irnos con el Señor? ¿Alguno más tiene otra meta o solo hermano Andrés? En la patria celestial. Ser fiel al Señor. Ok, son 3 nada más. Mi meta es darle un abrazo al Señor. Aleluya. Él ha sido bueno, bastante bueno conmigo, inmensamente bueno. Y lo único que le puedo dar es un abrazo. ¿No? Pero todo esto tiene una como pequeño resultado, ¿no? Un fin. El ser salvos del fuego del infierno, ¿no? Esto sería el fin sería estar con Cristo y ser salvos del fuego del infierno, ¿no? Ok, si leemos, dice aquí abajo donde están las flechas, o los chevron creo que se llaman. Dice, si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué es tan difícil de hallarla? Esta lección te ayudará a identificar principios importantes para encontrar la voluntad de Dios, Dice, si la voluntad de Dios es tan importante, o si nuestra meta es tan importante, dice la pregunta, ¿por qué es tan difícil hallarla? Cambié también esta pregunta ¿por qué es tan difícil lograr esa meta? ¿No? ¿Por qué es tan difícil lograr esa meta? Uno, porque está el diablo fregando y fregando y fregando hasta que ya no. Y luego dice, como también están los 3, muchas gracias hermano, bendiciones. Otras 3, que es, no estamos atentos realmente a la palabra del Señor. 1. 2, hacemos oraciones inútiles. 3, no buscamos asesoría o consejo. Estas 3 a veces no le damos prioridad. A veces, por ejemplo, no ponemos la atención a la palabra del Señor o no le obedecemos, tal cual fue mi caso. El cual, si yo no hubiera obedecido, un castigo me hubiera merecido, ¿no? Por parte del Señor. Y si sigo desobedeciendo, todavía la penitencia está ahí. Todavía el castigo está ahí, no la borra el Señor, ahí está esperando. Y si yo sigo haciendo oraciones inútiles, en mi caso, a veces hago oraciones, la verdad no puedo orar mucho todavía. Le pido al Señor que me enseñe más y más a orar, conforme sean gratas las palabras que Él quiera escuchar. Eso, Señor. Dice también, a veces no buscamos asesoría o consejo. Si ven, en el librito están los temas o subtemas, el 1, el 2, el 3, el 1 dice revelada en la palabra, el 2 dice descubierta a través de la oración, el 3 dice recibida a través de un sabio consejo. De eso saqué, porque la pregunta decía, ¿por qué es tan difícil lograrla, no? Entonces, haciendo estos temas, el libro no lo especifica por qué es tan difícil, pero teniendo estos temas, bueno, di lo contrario, no dice, no estamos haciendo atentos a la palabra del Señor, hacemos oraciones inútiles y no buscamos asesoría o consejo, ¿no? Viene el número 1, dice el libro, nos presenta estas tres maneras, y dice que es revelada a través de la palabra del Señor. Si pueden buscar conmigo en Salmo 119. En Salmo 119 estaremos leyendo en el versículo 105 y 130. Amén. Muy bien, hermano. Ya tiene textos bíblicos en su memoria. Me alegra bastante. Dice, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de esta manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el 105. Y el 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dice, lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Otra vez hago énfasis en mí. Daba esto que me pasó,
también como un modo de que usted entienda o usted ponga más atención en la palabra del Señor, ya sea lunes, ya sea miércoles, viernes, sábados o domingos, ¿no? También lo ponía como un modo de introducción. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? También la palabra del Señor alumbra nuestro caminar, nos guía, ¿no? Nos guía donde tenemos que ir, dice. Y hace entender a los simples, no solamente el hermano o el anciano o el hermano que ha tenido mucho tiempo de estar en la iglesia puede entender la palabra, si aquí mismo dice que puede hacer entender al simple, o podemos dar al simple, por ejemplo, al nuevo, ¿no? Al que no mucho conoce. Entonces puede la palabra del Señor hacerle entender cuál es realmente su objetivo, ¿no? ¿Y por qué la palabra del Señor? Dice, porque la palabra de Dios, dice, tiene poder y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sigo insistiendo con esto. Puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? También si pueden buscar conmigo el Salmo 19. El Salmo 19 y estaremos leyendo a partir del versículo 7 hasta el 11. Salmo 19, versículo 7 hasta el 11. Dice la palabra de esta manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la miel destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón, dicen. Dice, el precepto de Dios es gozo. Esto lo dice en el versículo 8. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos del Señor. El precepto del Señor trae gozo. El precepto quiere decir la ley del Señor, el mandamiento del Señor, la disciplina, ¿no? O el reglamento del Señor, o la misma palabra del Señor. El precepto del Señor trae gozo. Yo le digo, bueno, yo traigo este ejemplo también porque cuando yo estaba leyendo el Proverbios 3, cuando nos lo dejaron, decía, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos, ¿no? Cuando yo leía Proverbios 3, me sentí tan grato, me sentí tan alegre, que hasta lloré, porque me sentí tan grato y tan dichoso el que el Señor, a través del rey Salomón, me dijera, hijo mío. Solo con estas dos palabras, hijo mío, ¿no? Me sentí tan grato, ¿no? Y las lágrimas se me salieron desde el corazón y yo dije, gracias, Señor. Eso es lo que trae al conocer al Señor, la palabra del Señor. También esta palabra que dice en Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Esta parte donde dice, y Jehová estará contigo, ¿no? A donde quiera que vayas. También es una satisfacción, es un gozo el saber que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos, ¿no? Entonces sí es cierto, la palabra del Señor no miente, ¿no? Ahí dice que trae gozo en el corazón. Dice también ahí abajo en el 11, dice que tu siervo es amonestado con ellos. Pero esto dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Dice primera parte, lo relacioné más con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que tu siervo es amonestar, significa reprender, reprochar, regañar o desechar, ¿no? Dice que tu siervo es también amonestado con ellos. Jesús fue azotado, lo mataron por la palabra del Señor, ¿no? Y sobre todo si usted sale a evangelizar también, a usted le van a decir, cállese, o tal vez le van a romper el tratado, qué sé yo, ¿no? Pero es también un símbolo de rechazo, ¿no?
Ayer tuve una experiencia muy grata, no sé, hermano Ramiro y yo salíamos a evangelizar. Justamente en el área donde teníamos que evangelizar murió alguien, según decían la gente, que murió apuñalado. Entonces, el Señor ponía en mí esta oportunidad de preguntar. Había mucha multitud ahí viendo, observando qué estaba pasando. Entonces, me metí yo con ellos y aproveché esta pregunta que decía: ¿dónde usted pasará la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? O a veces agarraba la conversación y les decía: realmente nadie sabe cuándo uno muere, ¿verdad? Les decía. Sí, dijeron. Entonces yo les decía: ¿dónde pasará usted esa eternidad? Y si les preguntara yo a ustedes: ¿dónde pasarán su eternidad, hermanos? ¿En el cielo o en el infierno? Cielo, Hasta la tercera, claro. Imagínense. Entonces, muchas personas me decían y decían: al infierno. ¿No? ¿Les parece fácil decirlo? Al infierno. Otras personas decían: no lo sé. No lo sé. A como estoy, no lo sé, decían. ¿No? Y la respuesta, que es tardía, también dice: no lo sé. Me refiero a la pregunta que hice, que fue un poco tardía la respuesta, ¿no? Entonces también dice: no lo sé. Entonces yo les decía, pero si tú vas a la iglesia y escuchas la palabra del Señor, aumentas tu fe, tú ya no vas a decir: al infierno va a ir. Tú vas a decir: voy con Cristo que me salvó y me murió por mí, ¿no? Yo no sé todavía este texto, no me acuerdo dónde está, pero dice que del oír viene la fe, ¿no? Yo creo que no la he visto en la Biblia, pero sí he escuchado en la prédica, ¿no? Y sí, ahí está. Hebreos 11 dice el hermano Héctor y el hermano pastor. Entonces sí está. Entonces yo les decía: si tú vas y acudes, tú vas a decir: yo voy a ser salvo. Porque el infierno realmente no es fácil, les decía yo. Unas personas huían, otras personas me hacían pruebas, y gracias al Señor que en la iglesia estamos encaminados muy bien en la palabra del Señor, y gracias al Señor que puso la palabra en mí, respondí, ¿no? Pero sí habían preguntas que sí, se sabe que sí saben de la palabra del Señor. Entonces, parecía que fueran fuertes para mí. Yo decía: Señor, pon en mí tu palabra, ¿no? Me sentía en apuros porque habían como 5 y me estaban preguntando. Entonces lo mismo les digo yo: si alguno todavía estamos dudando para dónde pasaremos nuestra eternidad, lo mejor será es que no dejemos de venir ni el lunes, ni miércoles, ni sábados, ni domingos, ¿no? Porque del oír viene la fe. Si cada vez más venimos, nuestra fe aumentará, y más, y cada vez más nos sentiremos más satisfechos y diremos: no, yo estoy seguro que no voy a ir al infierno, ¿verdad? También, si nos fortalecemos en nuestra fe, miren lo que está pasando en las afueras. Pareciera que nada está pasando, pero en Siria, en Francia, todo lo que está pasando, si viniera para acá y si a usted le agarraran y le torturaran, y si su fe es demasiado pequeño, y le dijeran: ¿puedes negar a Cristo? Si la fe de nosotros es demasiado pequeña, diríamos: está bien, sí. Porque la fe es pequeña, el temor es grande. Hasta mismo Pedro negó a Cristo por causa del miedo, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros? A veces es fácil escucharlo, pero la gente realmente que está viviendo está siendo atemorizado. El miedo se les está provocando con tal de que nieguen y rechacen a Jesús, ¿no? Y lo mismo podría pasar si nuestra fe es pequeña. Otra vez insisto que la invitación es de venir todos aquí. Que Cristo no se hace pequeño cuando el culto es de jóvenes, cuando es célula, es el mismo Cristo. Que es el miércoles, es el mismo Dios, ¿no? Está miércoles, viernes y domingos, es el mismo, no cambia de tamaño. Y la gloria y la honra será para lo mismo para Él, ¿no? Lo mismo para Él. También hacían las preguntas hace ratos, porque si leyó Eclesiastes 4, pocos levantaron la mano. Me acordaba también de la prédica del hermano
penúltima prédica del hermano Fernando, fue un día miércoles, el cual mencionaba los tipos de lectores. Mencionaba creo que 5 tipos de lectores. Unos, me acordé de algunos, no de todos, dice, algunos leían por privilegio, otros leen la palabra del Señor por confundir a otros, decía el hermano, otros decían, solo cuando venimos al servicio. Eran 5, pero solo 3 me pasó por la mente, no me acordé. Y yo creo que no voy a explicarlos porque si usted vino al culto, entonces sí lo oyó. Entonces, pero a veces ni siquiera por privilegio, ni por confundir a otros, ni por venir al servicio leemos la palabra del Señor, ¿no? Nos dejaban Eclesiastés 4, que era por compromiso, ¿no? Pero ni aún así cumplimos con el compromiso, ¿no? O si fuera una exigencia, aún así no la leeríamos, ¿no? Aleluya. Eso, sí, hermano, es desobediencia, ¿no? Es entendible también que a veces a veces trabajamos, llegamos tarde en casa, pero a veces nos pasamos tiempo en el Facebook. Por ejemplo, yo creo que Eclesiastés 4, si leyéramos, no tomará más de 5 minutos. Yo creo. Si leemos muy despacio, no creo que pases más de 5. Usted lo leerá varias veces. Hasta que el Señor le diga, te hablaré a través de esta palabra, ¿no? Otra vez insisto, vengamos a la casa del Señor. No dejemos de venir. Porque el beneficiario va a ser cada uno de nosotros. Si su fe aumenta más que el mío, usted será el beneficiado, ¿no? Y qué mejor que nuestra fe y era todo junto nosotros, ¿no? Hermano Sulman decía cuando predicaba, van a haber muchas sorpresas en la iglesia, dice. Para evitar eso tenemos que enfocarnos también en la palabra del Señor. Se está yendo rápido el tiempo, creo que me faltan 2 temas. Está el segundo tema, que es a través de la oración. El libro presenta la palabra, la oración y el consejo. En la iglesia creo que estamos manejando el ayuno, la oración y leer la palabra del Señor. Creo que es lo que estamos manejando. Pero yo quise agregar el ayuno juntamente con la oración. Juntamente con la oración. Y también nuevamente, para no comentar sobre otro hermano, mejor quiero comentar sobre mí. Cuando veníamos en la oración el sábado, con el hermano César, veníamos comentando que había mucho sueño y que a veces el sueño interfería en las oraciones, que a veces bostezábamos mucho y eso es interferir, no una interrupción. Entramos a la entrada, estuvimos en la entrada del baño de las señoritas y el hermano me dice, hermano, yo quisiera pedirle que ore por mí para que el sueño se me quite. Yo dije, ¿qué digo? Porque realmente mi debilidad es la oración. Yo no sé cómo orarle al hermano, de verdad. Por eso yo decía que dejamos en un lado la oración. Yo le dije al hermano, ¿qué carga me está poniendo tan grande? Le dije, hermano, y el hermano se vino. Pero sí, yo no sé, yo no sabía qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago? ¿Qué palabras pueda decir? No, porque creo que igual no nos han enseñado de cómo hacerlo. No, yo, ¿qué hago? ¿No? Y me quedé medio un segundo viéndole al hermano César. También me sorprendió el hermano Luis ayer en las clases dominicales y me dijo, antes de iniciar las clases, hermano Elder, dirijan la oración, por favor. Mire. De verdad, hermanos. Bueno, está bien. Yo no puedo decir, no, hermano, no se puede decir eso, ¿no? No, el hermano me lo pidió de forma pública, yo no puedo decirle no. A ver, si me lo hubiera dicho así personalmente, por favor, le hubiera dicho no, hermano, es que no puedo, o qué sé yo. Tuve que hacerlo y el Señor sí ministra al final pone el Señor pone las palabras.
y las palabras de la ocasión, ¿no? También otro tercer ejemplo que es sobre mí también, que le cuento que cuando salimos a evangelizar yo me he topado con personas que en el corazón el Señor me pone, pídele que si quiere aceptar, o pídele que si quiere reconciliar, pero no lo he hecho. Yo le digo a las personas que conozco que se les predica la palabra, que vengan a la iglesia, nada más, no me he atrevido a hacer eso. Una parte también, yo creo que no tengo la autoridad de hacerlo. Lo más seguro es que sea el pastor que lo haga. Pero hermanos, he escuchado de hermanos que sí lo han hecho. Entonces yo no sé ni siquiera qué orar, qué decirle al Señor. No sé si todos estamos poniendo atención o estamos hablando el uno al otro o estamos pensando en otra cosa. Porque quiero también que aprenda estas lecciones que yo les estoy diciendo, ¿no? Que también que forme parte de su vida, o que tal vez usted sea bueno en la lectura de la palabra del Señor, o bueno en la oración, pero tal vez usted tenga otra debilidad, ¿no? Que también tiene que fortalecerlo. En mi caso, justamente el Señor sabe por qué le da a uno la palabra, ¿no? Porque justamente estas tres, era que hablaba de mí el Señor. Mi hermano Sussman lo confirmaba cuando predicaba, que al primero a quien le habla el Señor es a quien va a predicar, ¿no? Dice, podemos buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, y estaremos leyendo el versículo 25. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, y versículo 25, y dice de esta manera: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, ¿no? Yo ponía un orden de cómo orar, ¿no? Cómo orar, traía un orden. Si le parece, usted lo puede hacer de forma... Porque yo cuando oro realmente, yo vengo y digo, gracias Señor por darme un día de vida, darme más un día más de vida. Y luego paso, Señor, bendice a mi familia. Y luego paso, Señor, bendice a la iglesia. Y Señor, dame esto. Y mi oración a veces no tiene sentido. A veces no tiene orden. Y sabemos todos que nuestro Señor es un Dios de orden, ¿no? Y como les decía, estos son casos míos, mejores hablar de mí que venir a hablar de otro hermano. Ya aprendí la lección. Entonces, yo traía esto. Entonces, además de darle gracias al Señor, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, ¿no? A veces es difícil realmente. A veces es difícil volverle a dirigir la palabra al Señor o señora o hermano joven que nos ofendió tan grande. Pero el Señor dice aquí en esta palabra que tenemos que perdonar. Y no es solo, ok, ya lo perdoné, pero no le voy a hablar. O cosas por el estilo, ¿no? Dice que tenemos que dar, además de dar gracias, tenemos que perdonar. También el Señor nos pide que entreguemos nuestras cargas, que le demos todo, ¿no? Si yo vengo con, por ejemplo, hoy no vengo, ¿no? Por ejemplo, vengo triste, ¿no? Pero entonces el Señor me dice que le entrego, que se lo entrego a Él, ¿no? Que haga un intercambio con el Señor, de darle su tristeza y que el Señor se lo devuelva por alegría. Entregárselo, ¿no? Primero dar gracias, perdonar, y luego entregar nuestras cargas, ¿no? Entregárselos al Señor y el Señor sí obrará de tal manera. Y no solo entregárselos y pedir algo del Señor, sino también es un ejemplo y es algo que me recuerda siempre, que es sobre aquella viuda que insistía con el abogado, ¿no? Con el juez, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que aprender a insistirle al Señor. Dice, a veces entregamos, y por ejemplo, si usted está enojado o todavía no ha perdonado, entrégueselo al Señor. A veces, muchas veces, nos presentamos ante el Señor, pero Señor, perdona a mi hermano que me ha ofendido. Muchas veces, siempre nosotros somos los heridos, ¿no? A veces siempre nos hacemos los heridos, siempre nosotros, y Él es el que nos ofende, ¿no? O cuando puede ser al revés, cuando en realidad somos los ofensores y el ofendido es el otro, pero nos presentamos ante el Señor siendo los ofendidos.
Pero todo eso tenemos que entregarle al Señor. Te entrego, mi hermano, me entrego a ti, entrego a mi iglesia, ¿no? Y sobre todo, quiero pedirles que entreguemos a la iglesia en las manos del Señor, ¿no? Porque como orábamos hace tiempos, los satanistas andan vagabundeando por ahí, viendo a cuál iglesia destruir, no solo separar, destruir, ¿no? Así que tenemos que entregar la iglesia a la vida, hermano pastor, porque el mismo diablo también no hace acepción de personas. Atacan niños o el más nuevo de la iglesia hasta el pastor, ¿no? Pero el principal, el pastor, puede atacar bastante. Pero tenemos que enfocarnos también, entregar a la iglesia el hermano pastor. Yo sé que si usted ora, por lo menos 3 que oren, y el Señor mismo Jesucristo nos lo dejó dicho, si 3 se pusieran de acuerdo, ¿no? En pedir algo, decía, no me acuerdo cómo está, en el cielo, en mi nombre, se les será concedido por mi Padre que está en los cielos, dice, ¿no? Con solo 3 que le pidamos, ¿no? Pero yo creo que todos nos estamos de acuerdo en pedir sobre la iglesia. También el saber distinguir las palabras que les decimos al Señor, porque muchas veces estamos orando y estamos diciendo palabras vanas, ¿no? Que el Señor, si decimos esas palabras, no, seguramente no nos hará caso. O el mismo diablo robará la bendición que seguramente era para nosotros, pero el diablo se mete ahí. Hasta en la oración se mete el diablo. También debemos especificar, si tenemos una petición que hacer, especificarla concretamente. David le preguntaba al Señor, Señor, ¿yo voy a atacarlos, sí o no? ¿No? Y el Señor le preguntaba, sí, ve, que yo te los he entregado en tus manos, ¿no? En cuanto creo que a los filisteos, a los filisteos, sí. Entonces el Señor le decía a David, sí, te los entrego, ¿no? Y el Señor da respuestas, sí, no, o tal vez, no. El Señor no dice tal vez. Y nosotros tampoco debemos, tal vez, Señor, sea yo digno de que me dejes una bendición. Por favor, ¿no? Entonces, pasamos al número 3, que tiene como título recibida a través de un sabio consejo, dicen. También hubo un privilegio que se me concedió. Usted dirá, este hermano habla mucho de él. Yo quiero que aprenda también de las lecciones que he tenido yo. Yo no lo quiero para afamarme, no, es solo que usted también aprenda, ¿no? Y si no lo quiere recibir, pues no está bien. El Señor no obliga ni obliga. Dice, la semana antepasada creo que fue el tema en la célula, todo ojo le verá. ¿Se acuerdan? Todo ojo le verá. A mí ese tema me costó bastante, me lo dieron 2 semanas antes. Me costó bastante, yo venía en Apocalipsis, y Apocalipsis me costó tanto, que yo decía, Señor, ¿qué hago? Porque me estoy, no sé, me confundiendo, ¿no? De Apocalipsis me mandaba Daniel, o a veces me mandaba, creo que en Corintios, y me mandaba otra vez a Apocalipsis, y yo me confundía. ¿Yo qué hago? ¿Qué explico? Que necesitaba entender cómo realmente vendría el Señor. Necesitaba entenderlo. Y no solo entenderlo, preguntarle a un hermano, sino también necesitaba explicarlo basado en la Biblia, ¿no? Porque eso es lo principal, porque ¿de qué me sirve yo venir a predicar? Y así dicen en la iglesia, ¿no? Yo tenía que basarme, entonces tenía que entenderlo, ¿no? Tenía que absorber eso y luego decírselo a los hermanos, ¿no? Tenía que yo, pero no sabía qué hacer. Leía y no sabía. Y después, a veces me sucedía que lo que he leído, a veces se me había olvidado, ¿no? Entonces, antes, se puso en mi corazón llamarle al hermano Fernando y que me ayudara con la explicación. Esto es consejo. Pedir, ¿qué hago? ¿De qué se trata realmente? ¿Puedes darme unos textos bíblicos en cuál pueda coincidir con esto y me haga más entender, ¿no? El hermano Fernando me ayudó bastante, pero aún me quedaron varias dudas. Pero creo que me adopté a eso de preguntar y acudí con el hermano Héctor, y el hermano Héctor me ayudó bastante. Ahí se aclaró todo, ¿no? Entonces, esto de pedir consejo no es solo, indica que no estamos confiando en nuestros pensamientos.
Proverbios lo dice que no tenemos que confiar en nuestros propios pensamientos, ¿no? Y esto, el buscar consejo, esto lo indica, ¿no? Ahora sí ya voy terminando, dice, también si usted, hermano, solo con un consejo, si a usted le pone el Señor darle un consejo a alguien, dáselo. Porque al hermano le servirá bastante en su vida como cristiano. El hermano Byron me daba un consejo a mí muy importante y sí me ayudó bastante. Yo le decía gracias, porque sí me ayudó bastante. De la misma manera, si usted, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo malo y el Señor le dice que me dé un consejo, ya sea fuerte, démela, ¿no? De lo mismo para con otro hermano. Yo decía antes que a veces, muchas veces no ponemos atención en la palabra del Señor. Yo creo que estoy viendo a hermanos que están platicando entre sí. ¿Dónde se nos fue lo que acababa de decir? Que tenemos que poner atención para aumentar nuestra fe. Que el Señor realmente no es un juego. No es solo de venir a pasar tiempo a ver quién está predicando o cómo va a cantar la que va a dirigir o la que va a dirigir la alabanza o el que va a dirigir la alabanza. No es solamente eso. Si realmente venimos aquí, uno es para adorarle al Señor y para escuchar su palabra y ser dirigidos por el Señor hacia nuestro caminar, ¿no? Vuelvo y otra vez insisto, si yo no hubiera escuchado esa prédica del hermano Adán, del hermano César y del hermano Luis, ¿qué hubiera pasado conmigo, no? Lo mismo, si usted no escucha lo que predican los hermanos, yo no sé qué le pasará, ¿no? O yo no sé lo que está haciendo. Entonces, dé consejo al hermano. Dé consejo, no solamente al nuevo, al que acaba de venir, ¿no? Sino también el hermano es humano, el que ya lleva tiempo. El hermano también necesita un consejo. O no precisamente un consejo, a veces, ¿cómo está, hermano? El hermano también, el que lleva tiempo de estar aquí, también necesita un consejo. O también necesita por lo menos un abrazo. Porque a veces le dejamos la carga solamente a los que llevan tiempo de estar aquí y nosotros nos hacemos así, no, por favor ayúdeme, un consejo, ¿no? También los hermanos también necesitan de nosotros. Se supone que yo decía que somos un cuerpo en Cristo Jesús, que debemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces dé ese consejo, démela o désela al hermano, ¿no? Escucha al Señor, porque sí le servirá de mucha ayuda al hermano que va a recibir el consejo. Finalmente termino, no sé si les aburrí bastante, porque parece que están bostezando. Termino diciéndoles que no le di mucho énfasis a lo que decía aquí, porque lo tomé como mezclado entre psicología y pensamiento de hombre, y no mucho coincidía con el tema. Entonces el Señor me ponía traer esto en vez de enfocarme en lo que decía el tiempo. Así que les invito a que nos pongamos de pie. Damos terminado el servicio. Solo para orar, damos terminado con la prédica y luego le cedo el tiempo al hermano. Y el último consejo es, que solo para recalcar, es que vengamos siempre a la iglesia. Que la fe suya, si crece bastante, será para beneficio suyo. No podrá compartirlo con ningún otro hermano. Por más que lo quiera bastante, no lo podrá compartir. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar aquí. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí. Es un privilegio grande, Señor, con tan solo escuchar tu palabra. Porque tú a través de ello, Señor, tú nos guías realmente. Lo digo yo, Señor, porque sí he aprendido una gran lección. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a poner más énfasis en tu palabra, a poner más atención, Señor, y dar más prioridad, a leer tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, aumentará nuestra fe. Y que venga lo que venga, Señor, estaremos confiados en que sí estarás con nosotros y que nuestra fe vaya aumentando día con día, Señor. Bendícenos, Señor, de tal manera que solo tú puedes hacer, no hay más, Señor. ¿A dónde iremos? Decía, Señor. ¿A dónde iremos de tu Espíritu? Solamente tú, Señor. Solamente tú eres nuestra ayuda. Señor, toma posesión de nosotros y ministranos cada uno de nosotros saliendo de aquí, Señor. Tal cual, Señor,
El alfarero tiene derecho de quebrar el vaso de barro si no le gusta. Asimismo, Señor, también te pedimos. Te pedimos, Señor, que abras tus ojos y tu oído esté atento a las oraciones de este pueblo. Acuérdate, mi Señor, de tu misericordia para con tu ungido David. Tu misericordia fue grande, Señor, y también te pedimos por nosotros. Te pedimos, Señor, que si merecemos un castigo, castíganos, Señor, conforme a tu justicia, no conforme a tu ira, Señor. No nos reprendas, Señor, en tu ira. No guardes, Señor, para siempre tu enojo con nosotros. Acuérdate de nuestra condición de polvo, Señor. Bendícenos, Señor, de gran manera, que tu palabra sea penetrando hasta nuestro espíritu, Señor, y nuestra alma, hasta quebrantarlo, Señor. Hasta corregirnos, Señor. Háblanos, Señor, cuantas veces sea, hasta corregirnos, porque será una muestra de que realmente nos amas, mi Dios. Bendícenos, Señor, de tal manera a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que saliendo de aquí nos vayamos con bien, Señor. Y de mañana a mañana, Señor, nos ayudes. Y nos ayudes, Señor, día con día. Y reprendas por nosotros a Satanás, Señor. Que también día con día se mete en nuestro pensamiento, Señor. Pero tú eres más fuerte que él. Y tú peleas al lado de nosotros como poderoso gigante, Señor. Bendícenos, Señor, y manda sobre nosotros tu Santo Espíritu, que también nos protegerá, Señor. Es nuestro guía y nuestro consolador. Gracias, Señor, por haber ministrado este culto. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.